El gobierno perfecto. Parte 1. Antecedentes. Cárdenas y el desarrollo estabilizador mexicano. Ya vimos que tanto la extrema derecha como la extrema izquierda son peligrosas para México. La extrema izquierda, a través de subsidios, gasta de manera improductiva los impuestos y lo único que genera y mantiene es la misma pobreza de siempre. Por otra parte, la extrema derecha solamente favorece los intereses de los grandes capitalistas en prejuicio de obreros y asalariados. Entonces, ¿cuál sería la forma perfecta de gobierno para nuestro país? Debería ser un gobierno de centro, y a lo mucho, de centro-izquierda. Alguna vez tuvimos un gobierno así con el general Lázaro Cárdenas, que supo equilibrar lo mejor del sistema capitalista junto con lo mejor del sistema socialista. El gobierno de Lázaro Cárdenas puede considerarse de centro-izquierda. Cárdenas ejerció la presidencia entre 1934 y 1940. Fue uno de los creadores del Partido Nacional Revolucionario, que es el antecedente del actual PRI. Bajo el lema México para los mexicanos, Cárdenas llevó adelante una política de nacionalizaciones, especialmente trascendente por lo que respecta al petróleo. Ello le enfrentó con Estados Unidos y le obligó a buscar compradores en Alemania. También se ocupó de proteger a la población indígena, impulsó la reforma agraria, combatió el latifundismo, nacionalizó los ferrocarriles y estableció una enseñanza pública laica, gratuita y obligatoria. En definitiva, todo un giro socializante del México posrevolucionario, que hay que situar en el contexto de la depresión económica mundial de los años 30. Aunque nacionalizó muchas empresas, Cárdenas sí reconoció la necesidad de proteger la propiedad privada de cada persona. ¿Ven la diferencia entre el socialismo del siglo XXI que no reconoce la propiedad privada y la política de centro-izquierda que sí la reconoce? El sexenio de Cárdenas, en resumen, fue un periodo de estabilidad política que legó a la posteridad avances significativos en materia de educación y obras públicas. Hoy se habla del milagro de la economía de China, que se perfila ser una potencia mundial, incluso desplazando a Estados Unidos. Pero, ¿sabían que también alguna vez se habló del milagro económico mexicano? Fue la época del llamado desarrollo estabilizador mexicano, que también se le conoce con otros nombres como el milagro mexicano, proteccionismo, o sustitución de importaciones. Esta época empezó con Miguel Alemán al final de los años 40 y terminó con el gobierno de Díaz Ordaz, cerca de los años 70. Sea lo que sea, esos tiempos suelen ser recordados con cierta nostalgia, la que produce el recuerdo de una época sin crisis económicas recurrentes, con baja inflación, estabilidad política y crecimiento económico. Lo contrario de épocas siguientes caracterizadas por exactamente lo opuesto. Del 58 al 72, por ejemplo, el PIB crece en promedio 6%, una cifra muy notable, y el PIB per cápita, 3%, otra cifra muy positiva. Las cosas en esos años no iban mal en la superficie. Sí hubo algunas fluctuaciones, pero el desempeño general de la economía no era malo. La productividad subía 3% en promedio y los salarios reales 2%. La inflación era baja. El gobierno, debe insistirse, se comportaba conservadoramente en el manejo de sus finanzas, sin contraer deudas cuantiosas y financiándose con sus propios recursos. En este periodo, se sustituyeron las importaciones de todo tipo, incluso comenzó a florecer una incipiente ingeniería mexicana que se vio obligada a diseñar sus propios dispositivos industriales, que solo se fabricaban en el extranjero, con el fin de satisfacer las necesidades de la industria mexicana. Surgieron empresas de electrodomésticos, bombas industriales, bufetes de ingeniería, que realmente hacían ingeniería, no solo rediseños. Se podía conseguir en México aparatos 100% mexicanos tan disímiles como una bomba industrial de alta presión, hasta un televisor, una lavadora o hasta automóviles y un bufete de ingeniería que podía diseñarle a un industrial de cabo a rabo una planta procesadora de fertilizantes, todo con dispositivos mexicanos. Muchas empresas que surgieron en esa época ya desaparecieron, pero otras, como Mabe o Condumex, todavía existen. Pero había un defecto en el desarrollo estabilizador.
Se prohibieron las importaciones, pero también las exportaciones. Las empresas estaban condenadas a vender todo lo que producían en México, y no podían exportar, y esto al final terminó con agobiarlas, al tener productos en exceso que no se podían vender, y el sistema y el crecimiento se vino abajo. Pero esto nos dejó una lección. En México podemos hacer bien las cosas, solo es cuestión de empezar, y arriesgarse a hacerlas. Si China, que fabrica productos baratos pero de mala calidad, está superándose, ¿por qué México no? En primer lugar, porque China, si bien se beneficia del sistema comercial mundial, siempre ha hecho trampa en diversos modos, haciendo dumping, traficando fayuca de manera ilegal sin pagar impuestos, manteniendo su moneda artificialmente devaluada, violando patentes y derechos de autor, haciendo piratería industrial, entre otras cosas. En segundo lugar, porque los políticos mexicanos no han querido cambiar al país, saben lo que se debe cambiar pero no lo hacen porque pierden poder y privilegios, porque protegen a monopolios, o simplemente porque su pereza mental no los hace cambiar. El milagro chino debió haber sido el segundo milagro mexicano, pero no lo hicimos, por tontos, hay que aceptarlo. Pero hay que cambiar lo malo que hemos hecho. ¿Cómo? Aprendiendo de la historia. ¿Qué cosas deben cambiar? Hola, buenas tardes. Nosotros estamos aquí en Calimaya de Díaz González haciendo un pequeño reportaje acerca del desarrollo del estabilizador, para lo cual vamos a entrevistar a los alumnos de la ECO 76 que saben sobre este tema. ¿Qué es el desarrollo estabilizador? El desarrollo estabilizador o milagro mexicano es un modelo económico que abarcó los periodos de 1940 hasta 1970. ¿En qué base radica el modelo económico de desarrollo estabilizador? En buscar la estabilidad económica para lograr un desarrollo económico continuo. ¿A qué se refiere la estabilidad económica? Se refiere a mantener libre la economía de topes como inflación, déficit de la balanza de pagos, devaluaciones y otras variables. Entonces, ¿esto también es lo que nos permite tener una estabilidad en la macroeconomía? Claro, es correcto. ¿Qué periodos abarcó el modelo en la economía nacional? Sí, abarcó los sexenios de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. ¿En qué se basa el modelo económico? En poner limitaciones a las exportaciones y crear facilidades a la producción y venta del mercado nacional. ¿Qué buscó el gobierno de Miguel Alemán? Compartir la inflación mediante el incremento de la producción agrícola e industrial a partir de la sustitución de importaciones. Buenos días, nosotros hablaremos del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz. Apenas han transcurrido algunos meses de la toma de la presidencia por Gustavo Díaz Ordaz y ya se siente todo un cambio radical en cuanto a las políticas conciliadoras, que de repente se han vuelto rígidas y autoritarias. Parece ser que este presidente no tolera la crítica ni la disidencia, y esto hace creer a muchos que será un gobierno autoritario, y todo esto llega justo en el tiempo en el que los jóvenes parecen más interesados en los contextos políticos y económicos del país. Solo esperamos que la economía siga su ritmo actual. Transcurre el año de 1968 y nos hemos dado cuenta que las intenciones de Díaz Ordaz no son las de dialogar. Su mano dura ha provocado el descontento de miles en el campo, las industrias y sobre todo el reciente hecho de la matanza de Tlatelolco, donde ni siquiera los pobres estudiantes pudieron llamar la atención del presidente y entablar una conversación. Ya todos creíamos que este pacífico desarrollo iba a durar. 2 años después, en 1970, supongo que todos pensamos en lo mismo del siguiente candidato a la presidencia, que acaba de ser destapado, Luis Echeverría, que vendrá con una política similar a la de Ordaz e incluso un autoritarismo mayor.
Estas elecciones van a ser interesantes ya que pondrán a prueba la aceptación del PRI después de los terribles hechos del Tlatelolco. El voto de la oposición, representado por el PAN, es ahora el principal opositor del PRI. Esperemos que haya algún cambio. Recapitulando, desde 1968, la economía en México se ha registrado que el periodo de mayor crecimiento económico en la historia de México fue todo gracias a la política proteccionista, esa que impulsó a los extranjeros de nuestro país. Esto ayudó también a que se profundizara la política de la sustitución de importaciones y México pudiera depender cada vez menos del extranjero, volviéndose así independiente. Cuando pasó el tiempo en 1969, nos damos cuenta que las inversiones públicas a lo largo del sexenio aumentan la deuda externa e interna del país. Parece ser que el modelo de desarrollo estabilizador se está agotando y varios signos que estamos presenciando son la pérdida de competitividad de la industria, la disminución de producción del sector agrario y la explosión demográfica urbana. El 22 de julio de 1968, los alumnos de dos escuelas, que eran la 2 y la 5 del Instituto Politécnico Nacional, fueron reprendidos y enseguida hubo una protesta estudiantil contra la represión y la ocupación de estas escuelas por la granadera. El pretexto que tenían era sofocar un enfrentamiento callejero entre esos estudiantes y los de la preparatoria Isaac Ochoterena. Después de aquella agresión se convocó una manifestación de protesta para el 26 de julio, que casualmente salía junto con la manifestación del aniversario de la Revolución Cubana. Esto desembocó en el despliegue de la fuerza policíaca sobre los grupos comunistas y al confundir a los estudiantes se ocuparon diversas escuelas afiliadas a la UNAM. Los primeros días de agosto se formó el Consejo Nacional de Huelga, la CNH, que publicó el pliego peritorio de 6 puntos. Este movimiento estudiantil contaba con diversos sectores y no todos perseguían el mismo fin, pero tenían en común que todos querían la democracia. 27 de agosto. Se manifestó un mitin en la Plaza de la Constitución y se desplegó la fuerza militar y policíaca. Fueron todos desalojados. El 1 de septiembre, en su informe presidencial, Díaz Ordaz rechazó las demandas y advirtió que ejercería las Fuerzas Armadas para la seguridad interior. El 13 de septiembre se realizó una manifestación de silencio, pero no se obtuvo respuesta por parte del gobierno. El 18 de este mismo mes, el ejército ocupó la UNAM sin encontrar resistencia. La CNH convocó una reunión para el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, pero decidieron reducir todo a un mitin en Tlatelolco. A las 5:30 del 2 de octubre, 10,000 personas llegaron a la Plaza de las Tres Culturas para escuchar a los líderes del movimiento. Pero un helicóptero que daba vueltas alrededor de ahí lanzó una bengala verde y después una roja. Se empezaron a escuchar los primeros disparos. Todos corrían mientras los líderes pedían inútilmente que se calmaran. La matanza duró casi una hora y murieron cientos heridos, desaparecidos y casi 2,000 detenidos. Las Olimpiadas se celebraron del 12 al 27 de octubre sin disturbios. El 4 de diciembre se disolvió la CNH y todo volvió a la normalidad, pero ese día marcó el país. Ahora, en el área de deportes y espectáculos, nos han informado que Arturo Ripstein pretende llevar a la pantalla grande un gran argumento del escritor mexicano Gabriel García Márquez. No podemos esperar más. Han expresado algunos mexicanos que pueden porque se lleva a cabo la primera celebración del Curso Nacional de Cine. Al ganador del concurso se le premiará llevando a la pantalla grande su guión. Ahora, en 1968, empezaron los preparativos para el 19 Juegos Olímpicos de nuestro país. Les agradecemos a los compañeros de la EPO 76 que nos ayudaron a aportar sobre la historia nacional de México para este programa Historia de México.